La hipertensión arterial es un tema que debemos conocer de cara al examen MIR, ya que es un tema relativamente preguntado, con una o dos preguntas anuales y que pues es razonablemente rentable, dado que las preguntas pues no suelen ser muy complejas. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica y un factor de riesgo cardiovascular para el desarrollo de aterosclerosis que es muy frecuente en la población, tiene muchísima prevalencia y llegando a ser hasta el 20-25%. Es relevante también porque en muchos de los pacientes cursa de forma totalmente asintomática, salvo que pues bueno, se desarrolle una emergencia hipertensiva. El resto de los pacientes habitualmente, hasta que no se realiza una determinación pues, ambulatoria así un poco esporádica, no suelen ser conocedores de que tienen la presión elevada. ¿Cómo se define la hipertensión arterial? Pues bueno, esto nos lo han cambiado en las últimas guías y nos lo han simplificado para nuestro beneficio. Se define con una determinación de presión arterial con esfigmomanómetro, que se tiene que hacer en dos determinaciones habitualmente, o bien en la consulta del médico de atención primaria, que es habitualmente donde se determina, o una primera ahí y después el paciente en domicilio. Se tienen que hacer las primeras ocasiones, se tiene que determinar, pues idealmente sentado, después de haber adoptado pues eso, la sedestación pues 4 o 5 minutos, en reposo y tomarla en diversas veces, con el brazo a la altura del corazón, en 2-3 ocasiones, en el domicilio suficiente con 2, en el entorno hospitalario serían 3, desechando la primera y haciendo la media de las otras 2. Y pues bueno, una vez ya sepamos que la tensión en los dos brazos es la misma, pues podríamos utilizar el brazo que habitualmente nos dé una tensión más elevada, siendo que no exista una diferencia significativa entre ambos, ¿no? Entonces, si no es por esfigmomanómetro, otra de las opciones para determinar la presión arterial son y ver que está correctamente controlada o que no, son lo que denominamos MAPA, que es monitorización ambulatoria de la presión arterial. Esto se hace, es lo que también llamamos holter de tensión. Es un dispositivo como un esfigmomanómetro y que va asociado a una carcasa que toma múltiples ocasiones, repetidas ocasiones la tensión a lo largo del día y pues establecen unos parámetros, ¿no? Y se pueden obtener de forma más fiable las medias, ya que pues es una medición reiterativa. Y la otra forma es la automedición de la presión ambulatoria, pues que también intentaría evitar los fenómenos de bata blanca, que es el hecho de, pues bueno, el paciente por el estrés de pues, ir a la consulta del médico, pues cuando está en la consulta, pues la tensión habitualmente le sale un poquito más elevada de lo que sería en casa. Hay un fenómeno paradójico, un poco curioso, que es lo contrario, es la hipertensión arterial enmascarada. Es como el paciente disimulador. El paciente viene a la consulta, la tensión le sale bien, pero sin embargo cuando se va a casa le sale elevada, ¿no? Pues eso es más raro de ver, pero pues también existiría, y eso pues tanto en el MAPA como en el AMPA pues lo estaríamos evitando. El mapa permite también establecer un patrón circadiano. Lo normal es que cuando predomina el sistema simpático la presión suba, cuando predomina el parasimpático la presión baje. Con ello podemos obtener esas oscilaciones de presión arterial, y lo normal es que la presión arterial baje pues por encima de un 10% cuando estamos descansando. Eso es lo que se llama patrón Dipper. El patrón Dipper es lo habitual. Y después tenemos patrón no Dipper, en los que pues bueno, la presión no baja ese 10%, que sería considerado normal. También tenemos un patrón que llamamos Riser, que en lugar de bajar, lo que ocurre es que la presión durante la noche sube. Y tendríamos también el patrón Dipper extremo, que tampoco sería normal, y en el que pues, la presión baja más de un 20% de lo que con respecto a la presión del día. Pues bueno, tanto el patrón no Dipper como el Riser como el Dipper extremo reflejan un mayor riesgo cardiovascular.
La hipertensión arterial es importante porque tiene efectos a nivel de múltiples órganos. Pues bueno, en el ojo puede producir retinopatía diabética, en el riñón nefrangioesclerosis, puede producir sobrecarga del ventrículo izquierdo con remodelado, hipertrofia e insuficiencia cardíaca. En definitiva, es un patrón, es una enfermedad, es una condición que aumenta el estrés sobre el endotelio vascular con la probabilidad de que se formen ahí placas coronarias y en definitiva acabe produciendo aterosclerosis, ¿no? ¿Cómo definimos qué es la presión arterial normal o patológica? Pues bueno, una presión, ya decía que lo han redefinido a presión arterial no elevada, lo que consideramos no elevada, cuando la presión sistólica está por debajo de 120 y la diastólica está por debajo de 70. Bueno, pues aquí al paciente le decimos, muy bien, sigue haciendo lo que haces, no necesitas pastillas e incentivamos los hábitos de vida cardiosaludables. Definimos la hipertensión arterial cuando o bien la sistólica está por encima de 140 o bien la diastólica está por encima de 90 o ambas. Ahí lo que le decimos, después lo veremos con un poco más de detalle, es, bueno, tienes que cambiar, tienes que perder peso, comer sin sal, ahora después veremos cuáles son las medidas, dejar de tomar alcohol y aquí tenemos que iniciar tratamiento desde el principio, ¿de acuerdo? Una vez se hace el diagnóstico de hipertensión arterial, como ya hemos dicho, o bien con AMPA o MAPA, o bien con medición ambulatoria, en consulta con esfigmomanómetro de la presión arterial, pues el diagnóstico, si está en este rango de hipertensión, ya es desde el inicio y se hace pues habitualmente con 2 fármacos en asociación habitualmente IECA o ARA2 asociado a o bien un calcio antagonista dihidropiridínico o bien hidroclorotiazida. Y después hay un rango ahí intermedio que han definido como presión arterial elevada, pero sin hipertensión, o sea, sin las consecuencias de estrés sobre la pared todavía, de cambios a nivel de otros órganos diana, pero que puede producirla, que es lo que han definido como, decía, presión elevada. Y sería, pues, las cifras que tenéis, presión arterial sistólica entre 120 y 139 y o la diastólica entre 70 y 89. Y aquí, pues, podríamos definir pues, dos cortes, ¿no? Si está por encima de 130 o 80, pues a ese paciente ya lo consideraríamos pues más propio, más cerca de lo que consideraríamos hipertensión arterial y deberíamos iniciar tratamiento farmacológico después de haberle dado una tregua de pues 3-6 meses y haberle dicho pues bueno, lo mismo que al otro, pues pierde peso, hace ejercicio, no tome sal y hace ejercicio físico. Si eso en 3 meses no se ha conseguido meter en pues, los de la presión no elevada o en los del rango de la presión elevada, pero en el rango pues, más benigno, por así decir, menos elevado, pues a este paciente ya deberíamos iniciar también fármacos y lo habitual es que se empiece con un compuesto solamente, ¿vale? Bueno. Siempre que tenemos un paciente con hipertensión arterial, lo más probable, infinitamente más probable, es que sea lo que llamamos hipertensión arterial esencial. Pues bueno, eres hipertenso, pues bueno, porque sí, ¿no? Tiene una importante carga genética, aunque, pues bueno, es poligénica, los genes no están muy bien definidos todavía, pero, pues bueno, parece que sí que tiene cierta causa, ya digo, herencia genética. Lo que pasa es que siempre tenemos que estar ahí atentos a, pues bueno, a ver si hay algún dato de pues bueno, este paciente es hipertenso por algo que es potencialmente solucionable y que, pues si lo trato, probablemente desaparezca. ¿Cuáles son esos datos que me hacen pensar en secundarismos, ¿no? Que me llevan a hacer despistaje de causas secundarias? Pues bueno, si el paciente empieza muy joven, no es normal ser hipertenso a edad muy joven. La hipertensión arterial, por la rigidez arterial que se experimenta con la edad, pues es habitual a edades más avanzadas de la vida, pero en ocasiones aparece. ¿Qué es esto de hipertensión arterial resistente? Pues bueno, es cuando, a pesar de estar en tratamiento con 3 fármacos, siendo uno de ellos diurético, no conseguimos controlar al paciente, siendo que pues, aseguramos un buen control, una buena toma de la medicación, ¿no? Pues si a pesar de 3 fármacos a una dosis considerable el paciente sigue con hipertensión, pues se nos tiene que encender la bombilla de que probablemente haya algo detrás, alguna causa endocrinológica, suprarrenal, renal, cardíaca, cualquier causa, ¿no?
Si a la exploración física encuentro, o analítica, encuentro alguna causa de síntomas que orienten a secundarismo, pues no sé, presión arterial diferencial en ambos brazos, pues hace pensar en una coartación aórtica, ¿no? O entre los miembros superiores y los inferiores, pues a lo mejor es una coartación aórtica postductal. Hacemos una analítica y tiene alteración de la función renal o del filtrado renal. De la función renal o del potasio, perdón, pues eso no es habitual que lo haga la hipertensión. A lo mejor tiene alguna causa de hipertensión arterial vasculorenal. Que tenga un soplo abdominal, pues bueno, raras, pero las estenosis en las arterias renales, o sea, no son raras, pero me refiero, escuchar un soplo abdominal no es frecuente. A veces no dan la cara, pero el paciente pues sí que lo padece, no, me refiero a no dan la cara, que no tiene, en la auscultación no se manifiesta, pero pues bueno, si lo escuchásemos pues nos haría pensar en hipertensión arterial vasculorenal. Las alteraciones en el electro, pues bueno, en la hipertensión arterial con remodelado concéntrico, con sobrecarga de presión, pues es relativamente frecuente, pues sobre todo en las derivaciones laterales o en 1 y AVL, ¿no? Esas caras que miran más pues la zona del ventrículo izquierdo, que es el que remodela, el que se hipertrofia de forma concéntrica, el que soporta más presión, pues es relativamente normal que podamos encontrar unos electros con una inversión de la T y con una pendiente pues relativamente negativa. Esto es lo que llamamos, es patrón de sobrecarga y es relativamente normal. Pero si además de eso yo me encuentro unos voltajes muy elevados, test negativas patológicas, que no sería esta de sobrecarga, o ondas Q patológicas sin haber tenido un antecedente isquémico, pues todo eso me tiene que hacer pensar en que probablemente la causa es una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Y debería ir pues detrás de ello. A la exploración física, pues a todos nos suena la exploración característica del Cushing, pues esas estrías rojo-violáceas, la jiba de búfalo, ¿no? Y pues el hecho de tener hematuria también pues, nos puede hacer pensar en un síndrome nefrítico, en una microangiopatía, pues bueno, todo causas mucho más raras y que se especificarán pues, en nefrología, en este caso, o en endocrino. Sí que es mucho más frecuente pues, que la obesidad conduzca, o per se, aunque sin que se desarrolle síndrome de apnea hipopnea del sueño, y simplemente, pues bueno, como factor de riesgo cardiovascular, la obesidad conduce a hipertensión, pero la obesidad también conduce a, ya digo, apnea del sueño, y pues esta es una causa frecuente de hipertensión arterial. En esa escala que os revisarán en neumología, que se llama la escala de Epworth, pues tengo que pensar en, pues bueno, en la somnolencia diurna, la dificultad para mantenerse despierto en situaciones que pues no debería, el riesgo de quedarse dormido mientras conducimos, ¿no? Pues todo eso en la escala de Epworth es lo que hace sospechar que probablemente el paciente tenga una apnea del sueño y que tengamos que llevar a pues realizar una polisomnografía. Y el desarrollo de una emergencia hipertensiva. No es normal que pues, el paciente se presente con 180, con 200 de sistólica, con cefalea o dolor de pecho o hematuria, ¿no? Que son, vendría, por así decir, o alteraciones de la visión, que vendría a ser lo que definiría el hecho de tener una emergencia hipertensiva. La hipertensión arterial esencial, habitualmente sin causa secundaria, no suele manifestarse así. Por lo tanto, si se manifiesta como emergencia hipertensiva, debería pensar en que probablemente haya algo más detrás. Una muy exótica que siempre tenemos en cuenta, ¿no? Y que nos hemos dejado aquí, pues podría ser el hipertiroidismo, ¿no? Y sobre todo pues el feocromocitoma o el carcinoide. Pues el feocromocitoma con la clínica esa de las 5H, ¿no? Lo de la cefalea, el flashing, las taquicardias, ¿no? Pues todo eso hace pensar en que probablemente tenga que determinar unas catecolaminas y derivar al paciente a endocrinología. Hay unas entidades que son hay una entidad que es relativamente frecuente, que es la hipertensión arterial vasculorenal, en la que, pues bueno, tenemos dos pacientes distintos. Uno es el hombre típico de cardiología con factores de riesgo cardiovascular y el otro es pues, la mujer joven que en teoría no debería ser hipertensa.
De estos lo sabéis todo, el del hombre obeso, hipertenso, diabético o fumador, donde se forman placas coronarias, pues igualmente en las femorales, en las carótidas, en las coronarias y uno le da un infarto, en las femorales y uno tiene claudicación intermitente, pues bueno, en las renales también los riñones pueden quedar hipoperfundidos, se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y pues se produce hipertensión arterial. El cuadro típico es que, pues bueno, sobre todo si están afectadas las dos renales, con el uso sobre todo del inicio de IECA o ARA2, el paciente habitualmente tiene emergencia hipertensiva por disfunción de la regulación renal, ingresa habitualmente con poca sobrecarga de volumen, pero muy afecto clínicamente y con deterioro de la función renal. Esa situación de rápidamente me pongo con cifras de elevada tensión, con deterioro de la función renal y pues tiene relación con el inicio de IECA o ARA2, tiene que hacerme pensar en esto. El otro tipo de paciente es la mujer relativamente joven en la que lo que tiene es una displasia fibromuscular. Esta es una entidad en la que la pared muscular de las arterias pues es patológica, es displásica y afecta a nivel de 3 órganos fundamentales. El primero sería el riñón en forma de pues, aneurismas, estenosis e hipertensión arterial. Esto es un riñoncillo. El segundo sería el cerebro en forma de aneurismas en las arterias cerebrales y probablemente, esto es un cerebro, aunque no lo parezca, y probablemente producir hemorragia subaracnoidea. Y la tercera parte del síndrome sería, esto es una aorta y estos son las arterias coronarias. Lo otro que pueden producir son disecciones coronarias espontáneas. Es como una disección aórtica, pero producida en los vasos coronarios. Cuando hacemos el cateterismo, vemos que no hay una placa coronaria, sino que la arteria se afila hasta que pues, a veces pierde toda su luz. ¿Y eso por qué ocurre? Pues porque a veces la media es de mala calidad, es displásica. El cuadro característico, sobre todo en el caso de la disección coronaria, ocurre en los contextos de, ya digo, son típicos en mujeres y son en los contextos de alteraciones hormonales, o bien en torno al embarazo, pues al dar a luz con el aumento del Valsalva y con los pujos durante el parto, pues es relativamente frecuente que esto se produzca, o en la menopausia. También en la posmenopausia es relativamente frecuente que en los trastornos, o sea, no es una entidad frecuente, pero de producirse, se produce en esas situaciones. Si siempre que diagnosticamos alguna de ellas, tenemos que, o bien la insuficiencia renal, o bien una subaracnoidea con un aneurisma, o bien una disección coronaria espontánea, debemos hacer un angiotac del resto de territorios para ver que pues, el resto de territorios son normales, ¿de acuerdo? El tratamiento de estas, pues es, en el caso de la hipertensión vasculorenal, pues poner un stent allí donde pues, hay una estenosis, ¿de acuerdo? ¿Qué pruebas complementarias debemos realizar cuando tenemos un paciente hipertenso? Pues habitualmente pocas. Siempre tenemos que hacer un electro, es una cosa que vale 0 euros y que es relativamente sencilla, y pues una analítica de sangre y orina, pues para ver si hay deterioro de la función renal, para ver cómo está el colesterol, como evaluación de riesgo cardiovascular, para ver cómo está esa glicada, hacer una evaluación integral de lo que es el riesgo cardiovascular, en definitiva, pues con esos scores que conocemos, que son el score 2 o el score 2 OP, que es para la gente mayor, o el score 2 para la diabetes mellitus, que sabéis que por su elevado riesgo cardiovascular tiene un score para ellos en concreto, ¿no? Y después hay una serie de pruebas que en función de pues bueno, los años de hipertensión, la sospecha clínica que tenga, pues puedo solicitarla también al paciente, ¿no? Entre ellas, pues bueno, si el paciente tiene un soplo, tiene unos QRS súper elevados, pues a lo mejor me puede hacer pensar en o bien una cardiopatía hipertensiva o bien en una miocardiopatía hipertrófica, pues bueno, le puedo pedir un eco. Que veo borroso, llevo cifras de hipertensión muy elevadas, o pues bueno, pues le puedo derivar a oftalmología para hacer un fondeo de ojo y ver si pues en la retina pues hay alguna
alguna mella ya sobre la retina, que es un órgano diana. NT-proBNP, pues bueno, se lo puedo solicitar en la analítica como complementario. Si el paciente me dice que se cansa también, pues bueno, es normal que se canse con el exceso de poscarga que supone la hipertensión arterial. Pero bueno, pues una forma de objetivarla puede ser los péptidos natriuréticos. Índice tobillo-brazo, pues si el paciente me cuenta claudicación intermitente o encuentro diferencia de pulsos, pues puede ser una opción. Y además, si encuentro diferencia de pulsos, pues bueno, sospechar sobre la coartación aórtica. Eco para ver placas a otros niveles, ¿no? Y que esto funcionaría como modificador del riesgo cardiovascular del paciente. Tú puedes tener un riesgo cardiovascular X, pero si se demuestra que tienes enfermedad cardiovascular establecida, y en este sentido el eco carotídeo con determinación de placas, o el eco femoral con determinación de placas, o el eco abdominal en el que se demuestra un aneurisma de aorta abdominal, pues es ya, por así decir, enfermedad de órgano diana y te pone automáticamente en el riesgo cardiovascular más alto. Así como pues, el haber tenido ya un evento cardiovascular, como puede ser un ictus, o angina de pecho, o claudicación intermitente, o enfermedad renal crónica con un filtrado de menos de 60, o pues bueno, lo tenéis en el manual, lo veréis en endocrino también. Hay modificadores del riesgo cardiovascular que te hacen directamente llegar a riesgo cardiovascular muy elevado e intentar conseguir sobre todo objetivos de LDL por debajo de 55 y con un descenso superior al 50% de lo que tenía el paciente basalmente, ¿no? El LDL va ajustado en función del riesgo cardiovascular que tenga el paciente de sufrir un evento cardiovascular a 10 años. El TAC coronario, entendido no como para evaluar la anatomía coronaria, sino también como para lo que llamamos cuantificación de calcio. El TAC coronario sirve para dos cosas: para determinar este calcio, y si hay mucha calcificación, ajustado por la edad, pues se considera también y se puede modificar el riesgo cardiovascular del paciente y aumentarlo a pues, escalones más superiores. Y la otra... el otro tema que podemos ver en el TAC coronario es, pues, es una prueba anatómica de las arterias coronarias, que no es esto a lo que nos estamos refiriendo aquí. Y bueno, pues el paciente es obeso y nos cuenta, según le podemos pasar la escala de Epworth, que es algo muy sencillo, y si nos cuenta datos de apnea del sueño, pues le podemos pedir una polisomnografía también, ¿no? Bueno, como decíamos, así es como es un esquema que nos han cambiado recientemente porque han redefinido lo que es hipertensión arterial y lo que no, y pues ya lo habíamos anticipado antes, así es como tratamos la hipertensión arterial. Entonces, antes de... sobre todo en la parte de la izquierda, ¿no? El paciente que tiene una presión arterial elevada en la parte más alta de este rango, ¿no? Por encima de 130-80, y que además tiene un riesgo cardiovascular elevado medido por el score que le corresponde al paciente, el score 2, el score 2-OP o el score 2 diabetes mellitus superior al 10%, pues le vamos a recomendar medidas higiénico-dietéticas. ¿Cuáles son? Ya lo hemos dicho: perder peso, comer sin sal, hacer ejercicio, dejar de consumir alcohol y aumentar o sustituir el uso de potasio, ¿no? En forma de sal potásica, probablemente. Estos serían los... bueno, y la dieta, perdón, que me había dejado. Dieta mediterránea o dieta DASH. Dietary Approaches to Stop Hypertension, que básicamente es lo mismo, pero una sustituye el aceite de oliva por la grasa, la obtiene del pescado azul. Pero vamos, fundamentalmente es lo mismo. Estas son las medidas higiénico-dietéticas, y si el paciente con esto no consigue estar en objetivo de presión arterial que queremos, que es por debajo de 13,8, pues bueno, le añadiremos un fármaco. Ya decíamos que puede ser IECA o ARA2, o calcio antagonista, o tiacida, uno de los tres. Mientras que si en lugar de estar en este rango de hipertensión, de cifras de presión arterial, está, pues ya tenemos el diagnóstico de hipertensión arterial por encima de 140 o 90 o las dos,
pues lo llamamos hipertensión arterial fetén, y ya desde el inicio empezamos con medidas higiénico-dietéticas y con fármacos. Y aquí desde el inicio es combinación de 2 fármacos en los que vamos a utilizar un YECA o ARA2 combinado con o bien calcio antagonista dihidropiridínico, amlodipino, lercanidipino, manidipino, barnidipino, cualquiera de estos que acaban en pino, o una tiacida. ¿Que no se alcanza el control de presión arterial? Pues bueno, vamos a añadir la triple terapia. Es mejor añadir triple terapia a dosis más bien bajas que un fármaco a una dosis más elevada. ¿Y que no se controla? Pues ya tenemos que empezar a pensar en que probablemente tenga una causa secundaria de hipertensión arterial. Esto es lo que llamamos hipertensión arterial resistente, y deberíamos intentar pues plantearnos toda esa batería que ya hemos comentado. ¿Cuál es la causa de que este paciente, a pesar de se esté tomando bien la medicación? Eso es lo primero. Y si la respuesta es que sí, que se lo toma bien, pues intentar buscar una causa secundaria. Vamos a seguir añadiendo fármacos. Habitualmente el siguiente es la espironolactona, pero podemos añadir alfa bloqueantes, podemos añadir furosemida. Sí que habría un subtipo de pacientes que son los que tienen cardiopatía isquémica, o los que tienen fibrilación auricular que necesita tratamiento frenador, o los que tienen disfunción ventricular asociada a la hipertensión arterial, que, hombre, pues en lugar de empezarlo un calcio antagonista que no le va a aportar ningún beneficio pronóstico, pues lo suyo sería desde una primera fase ya iniciar con el uso de beta bloqueantes. Lo mismo digo, ¿no? Pues en lugar de un isquémico hipertenso y con disfunción ventricular, pues bueno, en lugar de YECA o ARA2, pues le vamos a poner ARNI, sacubitrilo valsartán, le vamos a poner beta bloqueante, le vamos a poner espironolactona o eplerenona, además de ISGLT2, pero estamos hablando de drogas que bajan la tensión arterial, y pues con ello muy probablemente, si llegamos a las dosis máximas, pues el paciente no quede hipertenso, ¿no? Las guías nos vienen a decir que da un poco igual si exclusivamente es hipertensión, da un poco igual el fármaco que utilices para bajarla. Estos son combinaciones que las casas comerciales ya lo hacen pues con estos fármacos y son infinitamente más frecuentes que el resto, pero que, vuelvo a las guías, que si hay algún factor de riesgo cardiovascular que pueda beneficiarse de algún subtipo en concreto de fármacos, pues bueno, que le pongas ese en lugar de el resto, ¿vale? Esto respecto a la hipertensión arterial crónica, en fase estable, podríamos decir. Bueno, me faltaría añadir aquí que si el paciente sigue con mal control de hipertensión arterial y pues tú se lo explicas y no quiere, hay una técnica, y no quiere tomar más pastillas y pues bueno, pues le da síntomas, pues hay una técnica que cada vez se utiliza más, que es la denervación renal. Pues vía percutánea, vía arterial, se llega a los plexos renales y por radiofrecuencia lo que se hace es deseferentizar el riñón, ¿de acuerdo? Con radiofrecuencia se queman las derivaciones nerviosas y en las próximas semanas o meses el paciente va a acabar necesitando muchos menos fármacos. Este es el esquema general para la mayor parte de los pacientes. Somos un poquito más laxos en la hipertensión arterial del paciente pues muy anciano, por encima de 80-85 años. El objetivo de tensión arterial que nos establecemos pues no estaría tanto en torno a 130-80, sino que, pues bueno, simplemente con que quedase por debajo de 14 de 140-90 sería suficiente, especialmente en los pacientes, ya digo, ancianos. Porque, pues estos, si somos muy exigentes, tienen riesgo de tener hipotensión ortostática y caídas, especialmente pues de cara al verano. No es infrecuente que pues a lo mejor estos pacientes necesiten algo menos de medicación. Respecto a decía que esto es para la hipertensión estable, nos faltaría mencionar alguna cosa respecto a la emergencia o urgencia hipertensiva. La diferencia no son las cifras de tensión arterial, sino que la urgencia pues es simplemente por cifras, presión arterial muy elevada, la emergencia es por cifras muy elevadas que condicionan clínica. Ya habíamos dicho que habitualmente la hipertensión es asintomática, pero pues bueno, si vienes porque te cansas y tienes 180, o te duele el pecho, o tienes visión borrosa, o tienes cefalea, o orinas con sangre, pues eso se considera una emergencia hipertensiva y el diagnóstico se hace ingresando. En el caso de la urgencia, el tratamiento puede ser vía oral y deberíamos bajar la tensión arterial en menos de 24 horas, tener un adecuado control.
En el caso de la emergencia hipertensiva, el tratamiento es intravenoso y deberíamos bajar la tensión en menos de 1 hora porque es amenazante para la vida. Entonces, ¿qué se utiliza? Pues en el caso de la urgencia hipertensiva, pues son fármacos muy usados, el amlodipino, se puede usar también furosemida IV o vía oral, da igual, y vamos a usar también captopril, se podría utilizar, ¿no? Captopril, pues bueno, es una IECA de acción más corta, se puede utilizar igualmente enalapril, si tienes al paciente, en función de las cifras de tensión, si tienes al paciente controlado, pues le puedes dar de alta y citar de forma ambulatoria con un mapa o con una automedia de la presión ambulatoria, pues para ver qué tal va el control. ¿Que estamos ante una emergencia hipertensiva? Pues lo suyo sería ingresar al paciente para controlar la tensión, utilizar drogas intravenosas y, pues bueno, ya que ha ingresado está en la urgencia, pues bueno, que fuese valorado pues habitualmente con una ecografía, a lo mejor, pues bueno, intentar hacer una estratificación más minuciosa. ¿Cuáles son los fármacos que podemos utilizar para esto? Pues bueno, lo normal es que si es una hipertensión arterial o una emergencia hipertensiva, pues que no haga sospechar de síndrome aórtico agudo, ¿no? Que es lo que tenemos que descartar, pues bueno, se puede utilizar o bien nitroglicerina IV o bien nitroprusiato. También se puede utilizar clevidipino. Es un calcio antagonista intravenoso, clevidipino. Hay formas de IECA intravenosas también, como en el enalaprilato. También tenemos el labetalol. Bueno, hay muchos fármacos de uso intravenoso, sin duda, los más frecuentes, la nitroglicerina y el nitroprusiato. Y sobre todo utilizando el labetalol o el clevidipino, el nitroprusiato también, si sospechamos o si tenemos el diagnóstico de que eso puede ser un síndrome aórtico agudo. Esto es todo de la hipertensión arterial. Haced una lectura comprensiva de la lesión de los órganos diana y del resto de temas que no hemos comentado en la clase, pero vamos, esto es lo más importante y el resto simplemente lectura, como digo, comprensiva.